Bueno chicos, aquí ahora vamos a empezar a trabajar superficies. Eh, en videos pasados vimos un ejercicio, ¿cierto? En donde trabajábamos dos ejes, 2D, ¿cierto? En 3D lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar estas herramientas, ¿cierto? Y vamos a ver que se utiliza, normalmente tenemos estas dos opciones, que son las opciones de desbastes, ¿cierto? Que es la forma en la que nosotros, como nos muestra aquí, limpiamos, digamos así, el material sobrante. Y ya después de esto tenemos una gran cantidad de opciones que vamos a realizar algunas ahorita, ya pues las otras las pueden ir a ustedes revisando eh, de acuerdo a lo que tengamos. Aquí hay algo importante, muchachos, y es que eh, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Realmente es difícil decirlo. Realmente eso se dependerá y se acomodará en función de la geometría que nosotros tengamos, ¿cierto? Algunas veces una operación es mejor para algunas opciones, otras para otras geometrías, ¿cierto? Entonces ya veremos cuál de esas, ¿cierto? Ya entenderemos, ya con un poco de experiencia, empezaremos a entender cuál utilizar y cuál no. Bueno, vamos entonces a entrar aquí, vamos a hacer un primer setup, ¿cierto? Aquí en el stock voy a dejarlo nada por los lados y si voy a dejar un sobre material en la parte superior del stock. Vamos a ver acá, mírenlo, aquí está, ¿cierto? Y ya con eso estamos listos. Venimos el stock, vamos a trabajar fresado, ¿cierto? Evidentemente, nuestro procesamiento, listo. Una vez hecho esto, muchachos, a que nos adentramos, entonces entramos y tenemos estas dos opciones: la limpieza adaptativa o la limpieza por cavidades. Entonces aquí vamos a empezar por esta opción de adaptativa, ¿cierto? Vamos a seleccionar nuestra herramienta. Yo he venido trabajando con dos herramientas, herramienta de 8 milímetros, punta plana, las dos. Entonces voy a seleccionar, punta plana y punta redonda. Aquí lo vamos a ver, ¿cierto? En esta ya ustedes entenderán por qué ya ha sido actualizada la longitud de la herramienta. Listo, seleccionamos, ya tenemos acá esto. Ya tenemos seleccionada nuestra herramienta y ya está por defecto en la posición 1. Recuerden que si yo quiero cambiar esa posición de la herramienta, simplemente vengo a edición de herramienta y aquí en postprocesador cambiamos la posición. Supongamos que ya está en el magazine en la posición número 15. Aceptamos. No, tiene que aquí por defecto me va a cargar que el compensador de longitud y el compensador de diámetro van a estar en la misma posición. Muy bien, ya una vez realizado esto, seleccionamos. Noten aquí que me aparecía el número 15. Aquí están los parámetros de corte, ¿cierto? Entonces tenemos una velocidad de corte, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos revisar catálogos, por ejemplo, qué sé yo, 130 metros por minuto, eso nos da unas RPMs. La velocidad de corte, por defecto, la velocidad de avance, perdón, está en 1000 milímetros por minuto. Nosotros ya, evidentemente, en función de tipo de máquina, del material a mecanizar, del tipo de herramienta, ya cambiaremos o aumentaremos o disminuiremos esos parámetros. Vamos a dejar esos temas de parámetros allí quieticos y vamos a entrar allí a la geometría. Entonces aquí cuando yo entro a geometría yo tengo varias opciones. Si yo selecciono una silueta, algo específico, si yo quiero coger una caja, ¿cierto? Una caja que limite, o quiero seleccionar algo específico, nos da esas opciones. Ya nosotros lo que hacemos es mirar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. En este caso la voy a dejar abierta, así que él nos coja todo lo que se encuentre. Está activado el REST Machining, es como su nombre lo dice, que él reconoce algunas materiales que no fueron mecanizados de operaciones previas. Entonces él reconoce eso, ¿sí? Yo lo puedo activar, lo puedo desactivar, allí no hay ningún problema. Ya hablamos, eso ya está en función de lo que estamos trabajando. Las alturas, entonces recuerden, tenemos el primer plano de movimiento rápido, el segundo plano de movimiento programado, donde inicio ya después donde inicio el mecanizado y donde lo finalizo. En este caso
no le voy a pedir que haga hasta abajo, sino que lo voy a subir hasta esta parte, hasta esta cara que tenemos aquí. Miren, aquí está, hasta esta carita que tenemos acá, ¿cierto? Y ya pues con eso dejamos que trabaje hasta allí. Muy bien, las profundidades. Entonces aquí está la tolerancia, y aquí es algo bien importante, ¿cierto? Aquí nos muestra y es, digamos así, la linealización que hace el software de la superficie, ¿cierto? Cómo él se acomoda a esa superficie. Si tenemos una tolerancia grande, ustedes pueden ver allí, nos mostrará que ella se aleja bastante de la superficie. Si tenemos una tolerancia pequeña, se acercará mucho más. ¿Qué características o qué tenemos allí? Que lo que nos va a generar allí es esto, una gran cantidad de líneas de código, ¿cierto? Si tenemos un control meramente moderno, no va a ser tan difícil, pero un control ya con más años va a sufrir bastante ese tema de las líneas, ¿sí? Muy bien, aquí ya vemos la carga óptima, ¿cierto? Que lo que nosotros llamamos el AE. Voy a bajarle a 1,5 milímetros. El radio mínimo de corte, ¿cierto? Cuando él haga los movimientos laterales, hasta allí va a ir. Voy a dejar esta tolerancia 0,5. El step down máximo va a ser de 15 y el step down mínimo, ¿cierto?, va a ser de 1,5 milímetros. Evidentemente yo puedo cambiar estos valores en función de las características de la herramienta y de lo que tenga. Lo vamos a dejar aquí y ya vamos a ir entendiendo cómo afecta esto. Y esta es la manera en la que la máquina se iría a mover, ¿cierto? Entonces si yo le dejo que ella haga por completamente las retracciones o que encuentre la retracción mínima. Esta retracción mínima es muy buena porque ahorra tiempo, pero es un poquito riesgosa cuando tengamos algunas fijaciones, algunos sistemas que nos están amarrando la pieza. Entonces allí podemos generar un choque en la máquina, ¿cierto? La forma en la que se va a hacer los movimientos, ¿cierto? Los movimientos de las velocidades de avance, entonces nos permite hacer una gran cantidad de opciones. Vemos aquí, ¿cierto?, las diferentes opciones de movimiento, si él va a hacer una entrada tipo rampa, si va a hacer una entrada tipo hélice, en fin, todas las opciones allí que tenemos nosotros para controlar la entrada de la herramienta al material. En este caso vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo por defecto. Vemos una pieza que es relativamente sencilla y evidentemente en función de la pieza que tengamos tendremos que hacer selecciones pues ya más específicas. Muy bien, una vez hecho esto, le digo ok, y aquí nos empieza a generar la estrategia, ¿no? Aquí nos generó algo, aquí está. Muy bien, listo. Aquí nos ha generado, vamos a ver, aquí nos ha generado unos movimientos, una serie de movimientos. Miren, aquí está, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a ver algo. Muy bien, vamos a dar una simulación. El tiempo de esto son 56 minutos y noten aquí algo por aquí que nos empieza a generar colisiones, y eso ya vamos a ver el porqué. Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a ver esa simulación, hacer un poquito más rápido. Aquí está, vamos a meter un poquitín y aquí tenemos esa aproximación inicial a la curva. Bien, ya estos desplazamientos, ahí está, muy bien, se va acomodando muy bien, ¿no? Se va acomodando bastante bien. Pero aquí está, acá, y por aquí ya estamos cerca a ver qué va a ocurrir. Vamos a ponerlo aquí de lado para que podamos ver. Mira que este está bastante cerca, ¿cierto? Y aquí vamos a ver las colisiones. Que aquí se está sacando cada vez más ese porta, y aquí, ahí está. Entonces nos está mostrando que el porta que tenemos allí, ¿cierto? Hay que entender pues que es importante definir bien este porta en función del porta que tengamos en la máquina. Y noten lo que aquí ya nos muestra que se estaría chocando, ¿cierto? Y evidentemente pues es lo que nos está mostrando de aquí para adelante. Vamos a adelantar eso un poquitín. Aquí está. Mire cómo quedaría esa pieza toda cierto. Aquí está.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la simulación, vamos a entrar aquí a la operación y lo que vamos a hacer es que vamos a editar la pieza. ¿Y qué vamos a editar de esta pieza? Vamos a editar la longitud que tiene la pieza. Oh, perdón. Aquí y aquí simplemente clic derecho, editar herramienta, y aquí vemos efectivamente, ¿cierto? Entonces aquí en el cortador vemos que aquí nos muestra la distancia. Entonces esta es la distancia total que tiene la herramienta, esta es la distancia que tiene la herramienta salida. Entonces aquí es importante revisar qué tipo de herramienta tenemos nosotros. Aquí yo por ejemplo voy a aumentar a 50, ¿sí? Aumente esto que es la longitud de algunas herramientas tienen un diámetro de mango diferente, también hay que tenerlo en cuenta porque nos puede generar colisiones, nos puede generar algunos problemas. En el caso de nosotros tenemos diámetro iguales, ¿cierto? El diámetro del eje o del mango es igual al diámetro de la herramienta. Entonces aquí tenemos, y aquí tenemos la longitud de corte de la herramienta. También es importante tener esa información. Por ejemplo, supongamos que nosotros suponemos que tiene 20 y nosotros le mandamos a cortar por ejemplo 18 y la herramienta realmente tiene 15. Entonces en ese caso la herramienta pues evidentemente se va a chocar, nos va a generar allí muy seguramente una rotura de la misma. Muy bien, actualizamos esto, seleccionamos, noten que aquí cambió, noten que aquí cambió, ¿cierto? Él aquí pues evidentemente nos mostraba que tenemos que actualizarla, apenas le digo ok, empieza a actualizar, va a generar evidentemente la misma estrategia y ya vamos a ver en la simulación si ese cambio fue suficiente para para que la herramienta no se choque. Entonces acá simulamos que nos está cargando todo el tema. Empecemos a ver. Pues mira, listo, ya con esto hemos solucionado el tema de colisión de la herramienta. Entonces notemos aquí qué hace. Mira aquí, muchachos, lo que hizo esta herramienta es lo que nosotros conocemos como un mecanizado en 2.5 ejes, que ya lo habíamos visto aquí, ¿no? ¿Cierto? Cuando nosotros, ¿qué hacemos? Entramos a un nivel, aquí, porque lo tenemos, ¿cierto? Entramos a un nivel en Z y se va moviendo en cada uno de estos niveles en 2D. Entonces, el 2.5 ejes es porque tenemos un posicionamiento en Z y dos ejes que se desplazan, que en este caso son X. Muy bien, esas son las estrategias más utilizadas para el desbaste o la limpieza, como llaman aquí en el software del material. Muy bien, entonces notemos algo, y es que aquí lo vimos, aquí en los pasones, yo decidí que iba a bajar un sobrematerial, aquí lo tenemos, ¿cierto? De 0,5, ¿cierto? Que es lo que nos dejó. Aquí viene una operación muy interesante y es esta. Y esta lo que hace es que nos limpia, como su nombre lo dice, nos limpia. Tenemos dos opciones: horizontal, miren lo que está, ¿cierto? Él detecta automáticamente, como nos dice aquí, las caras planas que tenga la pieza y las limpia también. Esto es muy similar, ¿cierto? Entonces vamos aquí, vamos a utilizar esta, vamos a utilizar la misma herramienta. Los parámetros los vamos a, ya como lo comentamos, los vamos a dejar así, ¿cierto? Ya en el caso cuando mecanicemos los organizaremos. Las alturas lo mismo, voy a cambiar acá, perfecto. Las pasadas voy a dejarlo aquí, voy a hacer que siempre sea concordancia. Recuerden que discordancia es para máquinas herramientas convencionales, pies, las conexiones. Bueno, listo, ok. O sea, que lo genere. Y aquí, muy bien, perfecto. Me acaba de hacer la limpieza de esta área y noten que acá me queda esto, ¿cierto? Ya queda esta parte limpia y aquí tenemos un desbaste. Mira aquí esta partecita nos hace falta, esta partecita, y ya cuando seleccionamos noten que ya desaparece, ¿cierto? Ya no se genera ese mecanizado, es decir, esa cara plana ya queda lista. En este video no vamos a entrar al mecanizado de estos agujeros, eso ya lo vimos en un video pasado, ¿cierto? En el manejo de 2D.
Perfecto, entonces ya tenemos, ¿qué tenemos hasta el momento, muchachos? Tenemos ya una, una pieza ya desbastada, ¿cierto? Y aquí ya tenemos lista para un acabado. Aquí viene algo bien interesante, y es que, muchachos, algunas veces, si nosotros tenemos requerimientos de precisión muy cerrados, lo ideal es que nosotros no hagamos un acabado de una vez. ¿Por qué? Cuando la herramienta empieza a hacer el acabado y se empieza a encontrar esos escalones, el área de contacto de la herramienta cambia. Eso hace que cada vez que hay un cambio de esas áreas de contacto se generen pequeñas vibraciones, y lo que hace es que afecte el acabado dimensional y superficial de la pieza. Entonces algunas veces se hace lo que comúnmente se llama como semi acabado, en donde lo que se hace es que se estabiliza esos escalones que vimos acá. En este caso vamos a omitir ese semi acabado y vamos a ir directamente a un acabado. ¿Para entrar qué? Para entrar a mirar algunas de esas opciones, ¿cierto? Y vamos a ver cuál nos serviría y cuál no nos serviría en función de lo que notamos. Entonces una muy común es esta paralela, ¿cierto? Vamos a hacer una estrategia paralela. En este caso voy a cambiar de herramienta. No voy a utilizar una herramienta de punta plana, sino una herramienta de punta redonda. Esta herramienta de punta redonda, como ustedes pueden ver aquí, ya se le modificó la altura, ¿cierto? Selecciono. Muy bien. Cambiaré en su momento, si es necesario, la posición de la herramienta en el magazine, como ya lo vimos anteriormente. Aquí definimos qué distancias son, ¿cierto? Hasta dónde va, bueno, todo. Si nosotros queremos trabajar, aquí viene algo interesante. Si yo defino un límite para que ella mecanice, esto acá lo que hace es que cómo la herramienta va a entrar en ese límite, por dentro del límite, en la mitad del límite y ya por fuera del límite. Eso hace que ella entre a ciertos puntos. Listo, aquí volvemos, hacemos el ejercicio, cambiar esto. Las pasadas, ojo, noten la tolerancia que tengo. Si yo quiero algunas áreas, si quiero pasados perpendiculares, es decir, que haga esos pasados perpendiculares, todo esto, ya lo otro nos organizaremos. La dirección, ¿cierto? Es decir, ella va a ser a 90 grados, a 0 grados, perdón. Pues si nosotros lo vemos a 90 grados y lo a 45, ya eso ya lo definiremos en cuestión de qué queremos hacer. Que sea en los dos sentidos, que sea en un sentido o en el otro, ¿cierto? ¿Esto qué pasa? Normalmente aquí esta operación la hacemos en los dos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos empieza a generar concordancia, discordancia, concordancia y discordancia. Y eso pues ya hemos hablado que genera algunos problemas de acabado superficial. Las conexiones, que ya las hablamos ahorita, decimos ok, y aquí vemos lo que ella nos hace. Mira, aquí está. Entonces noten que ella lo que nos hace es que se acomoda de forma paralela a esta superficie. Entonces aquí vamos a ver algo, y es el porqué. Vamos a aquí empezar vamos a bajarle aquí. Muy bien. Vamos a meter un poquitín acá. Aquí viene esto. Y ahí ella entra, empieza a trabajar la fresa. Entonces noten aquí, esto es lo que yo les comentaba ahorita, ¿cierto? Mírenlo, aquí está. Entonces aquí noten aquí la diferencia, ¿cierto? Entonces aquí la herramienta tiene un contacto. Vamos a aumentar un poquitín aquí. Ay, no sé si lo alcanzan a ver. Mira, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Hay un área de contacto, cambia, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. ¿Eso qué está haciendo? Que se generen diferentes esfuerzos sobre la herramienta y ella no vaya bien, ¿cierto? Empieza a generar vibraciones. Y aquí entonces, muchachos, vamos a notar algo. El por qué esta estrategia no es necesariamente buena para esta geometría que tenemos. Y lo vemos acá. Mira aquí estas marcas que nos deja, mientras que ya en un punto más amplio, digámoslo así, noten que ya no nos deja tanta marca. Eso es porque la estrategia no se acomoda completamente a la forma, a la geometría. Entonces nos genera eso, y esto pues evidentemente no es algo adecuado.
Entonces en ese caso vamos a dejar esta aquí, vamos a suprimirla momentáneamente, ¿sí? ¿Cierto? Y vamos a probar un par de estrategias más, ¿cierto? Entonces vamos a venir acá, vamos a venir, por ejemplo, este escalope es interesante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella empieza a intentar acomodarse a través de la superficie, ¿cierto? Utilizando pasadas en niveles de Z. Entonces aquí lo que hacemos, vamos a trabajar con la misma herramienta, parámetros, geometría, vuelve el tema, lo voy a dejar amplia, las alturas, lo mismo, voy a trabajar acá, los pasones, entonces voy a dejar un step power, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver a qué se refiere. Aquí está, step power es este, ¿cierto? La distancia, el movimiento lateral que va a hacer la herramienta, ¿cierto? Evidentemente, entre más pequeño, pues más fino va a ser el acabado y pues evidentemente va a ser mejor con el sacrificio que hemos hablado ahorita del tiempo. Los tiempos aquí casi siempre en superficie son bastante largos, ¿cierto? Muy bien, vamos a 10 las conexiones y vamos a decirle ok que lo calcule. Está calculando. Epa, entonces notemos algo. Mire que mira la forma en la que me genera, ¿cierto? Vea que hay algo, ¿cierto? Y es que él nos genera esta superficie también. Esta superficie ya nosotros la tenemos finalizada, la tenemos acabada. Entonces esta pasada por estos puntos van a ser completamente innecesarias. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es que le voy a decir aquí que lo limitemos a una silueta, ¿cierto? Eso está por acá, por acá, por acá, por acá. Eso lo vamos a encontrar aquí en la selección, aquí cadena, y le voy a decir que esta va a ser el área. Dentro de esa área es donde él va a trabajar, ¿cierto? Entonces notémoslo aquí, ¿cierto? Esa cadena, y le vamos a decir que haga hasta la mitad. Noten algo, voy a dejarlo por dentro, ¿cierto? Y ahorita cambiamos y vemos hasta donde puede, le permito que llegue. Noten, aquí está, hasta aquí lo hizo, hasta aquí lo generó. Muy bien, perfecto. Entonces ya con eso limitamos los movimientos de la estrategia. Entonces aquí ya vamos a hacer una simulación. Aquí está. Aquí, que inicie, vamos allá y note que él empieza a trabajar. Mire, aquí tenemos una estrategia que se nota que se acomoda mucho mejor a la superficie. Vamos a meter la velocidad. Eso. Aquí está. Ya lo está calculando, y noten que aquí ya ella hace un digamos así, como un copiado mucho mejor de la superficie, ¿cierto? Es una trayectoria que se acomoda mucho mejor a la superficie, ¿sí? Aquí, no, aquí está listo, bien. Listo, notenlo, quedó muchísimo mejor. Aquí está. Esto que se ven aquí pareciera como unos cuadrados, el tema de la tolerancia, ¿cierto? Si nosotros empezamos a bajar tolerancia, pues evidentemente estos cuadrados, digámoslo así, se empiezan a reducir, ¿no? Que recuerda que es la linealización que hace el software para generar el cálculo de la trayectoria. ¿Listo? Entonces notamos que esta estrategia va mucho mejor de lo que va esta otra estrategia, ¿cierto? Vamos a probar otras, vamos a probar una más para que miremos opciones. Por ejemplo, vamos a revisar aquí, hay una que se llama rampa, mira, pencil, que es ella va muy específica a puntos de cambios de esa estrategia. Entonces ella define como esas entradas en donde algunas veces la herramienta por la geometría, por la estrategia que tenemos,
no alcanza a entrar bien. Tenemos una espiral, por ejemplo esta radial es interesante. Entonces noten aquí la radial, antes de cualquier cosa, si ustedes notan, me empieza a pedir un punto. Este punto es que en donde se va a generar el movimiento de ida y venida del movimiento radial. Vamos a seleccionar en este caso el centro, de lo que aquí me lo generó. Voy a bajar la silueta, las alturas voy a cambiar, ¿cierto? Aquí, perfecto, pasada, ¿cierto? Y aquí viene algo interesante. El, la distancia de movimiento de la herramienta acá se mide en ángulos. ¿Por qué? Porque ya empieza a abrir esos 360 grados que tiene, los empieza a abrir. Y aquí lo dejamos de a un ángulo, ya de a un grado, perdón, ya vamos a ver. Y aquí la misma manera, en ambos sentidos. Si nosotros queremos trabajar en ambos sentidos, si queremos trabajar en un solo sentido. Algunas veces uno, por evitar el concordancia y discordancia, lo que hace es que deja un solo sentido, pero los tiempos de mecanizado se disparan bastante. Listo, muy bien. Entonces aquí ya lo hizo, y miren que ella viene hasta este punto, baja y se devuelve, y siempre está llegando a ese punto. Vamos a ver la simulación para que ustedes me entiendan. Aquí está, muy bien, por aquí. Entonces mire aquí, ella llega aquí, entró, opa, mira aquí. Entonces aquí se ve mucho mejor. Esa primera entrada es fuerte, ya, y se empieza a ampliarse de a un gradito. Entonces mira, ahí va, ¿cierto? Entonces ya se va abriendo de a un gradito, ¿cierto? Es una estrategia que es interesante, ¿cierto? También puede ser una estrategia en este caso muy buena, ¿sí? Aquí está, que distancia de 31 minutos, muy bueno, ¿no? ¿Cierto? Esto, en este caso, por ejemplo, si uno quisiera hacer un semi acabado, sería interesante por el tiempo que está gastando, ¿no? Entonces no te lo dejo, ahí nos quedaría, ¿cierto? Entonces, muchachos, entonces eso es lo que nosotros empezamos a hacer. Entonces ya como les comentaba, ya uno empieza a mirar qué estrategia va mejor, cuál se acomoda mejor a su superficie, cuál va bien, cuál trabaja de la mejor manera, cuál te da más estabilidad de corte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya con esto ya entramos ya en este mundo de el manejo de superficie. Aquí es una estrategia muy interesante, ¿cierto? Que se acomoda, es como un paralelo, digamos así, pero se acomoda a las curvas que tiene la superficie. Listo. Entonces, muchachos, con esto ya damos por concluido esta primera parte del manejo de superficies.